Bueno, pues de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Deme un segundo, les digo, está todo trabado aquí en mi compu, una disculpa de antemano. Ay, a ver qué sucede. Bueno, perdón, Enrique, voy a sacar tu semblanza acá en el celular, la tenía abierta, pero se me cerró todo, me está fallando la compu duro. No, no te preocupes, aquí esperamos. Vamos listos. Un segundo. Bueno, déjame todos los que van entrando en lo que abro aquí. Perfecto. Pues bueno, estamos el día de hoy con Enrique Ávila. Él es consultor político digital, es fundador y director general de Pixel Consultores, creador del método de comunicación política digital Pixel 360, especialista en campañas electorales por la Universidad Camino José Cela de España y certificado en Washington como consultor político digital por Canvas. En 2018 recibió una medalla de plata en el READ Latino, reconociéndolo como uno de los 3 mejores estrategas de Latinoamérica para pequeñas y medianas audiencias. Este 2020 su agencia Pixel fue reconocida por la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales como la Agencia Digital del Año y él fue acreedor del Premio Consultor Digital del Año por la misma asociación. Bienvenido, Enrique, y pues aquí estoy al pendiente de cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias a todas y a todos por la confianza en Canvas. Permítanme, listo. Muchas gracias a todas y a todos por la confianza en Canvas. Mi nombre es Enrique Ávila, agradezco mucho la presentación. Antes de yo iniciar una clase, siempre hago un pequeño breviario cultural respecto a mí, porque soy del noreste de México. Cuando trabajo con la gente de Centro de México, de Sudamérica, siempre la gente del noreste hablamos muy golpeado y a eso súmenle el tono de voz que tengo que es muy grave. Entonces pudiera parecer que estoy enojado, pero no es así. Así hablamos, que eso no los distraiga. Cuando me emociono mucho respecto a un tema, pues empiezo como a levantar la voz, pero no es con ninguna mala intención. Sobre todo esto ocurre en las preguntas y respuestas. Cuando hay una pregunta muy buena que me emociona mucho, esto ocurre. Entonces, siéntanse con la confianza de preguntar, que esta parte de no los distraiga. Porque así fui criado en esto y no pasa nada. Es parte de la personalidad que tenemos, pero de ninguna manera estoy enojado, de ninguna manera mi intención es hablarles mal ni que piensen eso. Y por otro lado, también me gustaría veo que hay muchas personas conectadas. Agradezco la invitación, la confianza, y sobre todo me gustaría que en el momento que ustedes tuvieran una pregunta, lo fueran poniendo en el chat para yo ir tratando de retomar la pregunta conforme va avanzando la clase. A lo largo de este escenario, ustedes van a interactuar o han interactuado con distintos consultores, con distintos profesores. En mi caso, a mí me gusta ir llevando la conversación o la clase pensando en que cuando yo soy alumno, ¿no? A mí cuando yo soy alumno, a mí me gusta ir haciendo las preguntas conforme van surgiendo las dudas, porque luego al final de la clase, pues a veces tengo 4 o 5 preguntas y me da pena a veces preguntar tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí me gusta que conforme vayan teniendo las preguntas, las vayan haciendo y vamos armando las respuestas entre todos. No tiene que ser necesaria una pregunta, puede ser un comentario, una aportación a la clase, una precisión. Obviamente yo sé que no soy poseedor absoluto de la verdad, entonces si hubiera alguna precisión, alguna anotación al margen, con mucho gusto estoy para atender sus comentarios. Hoy vamos a ver una clase respecto al marketing político. Es una clase
de mucha complejidad, de mucha técnica. Voy a tratar de hacerlo ameno porque es una clase de mucha teoría y vamos a tratar de llevarlo a cabo de la mejor manera. Lo que van a ver aquí es algo basado en la experiencia. Hay mucha bibliografía respecto a esto. Hay muchas formas de elaborar un plan de marketing político. Sin embargo, esta es la que a mí mejor me ha funcionado en base a la experiencia, la que tengo la fortuna de que he enseñado durante algún tiempo en Canvas y que muchos amigos la han tomado como propia y me da mucho gusto. Me gusta la aportación que hacemos y esto es digamos, no puedo autonombrarme como el autor del plan o de la estructura, porque como yo tomé de muchas estructuras y empecé a juntar digamos que hice un híbrido de entre muchas estructuras que hay de planes de marketing político y lo adecué a la que más me funciona a mí. En este caso, mi especialidad es el área de comunicación, entre comunicación social y redes, que al final de cuentas es la que más me funciona a mí, pero les aseguro y les garantizo que contiene todos los elementos técnicos necesarios para poder llevar a cabo un buen plan de marketing político. Ahora, vamos a empezar por lo básico. A mí no me gusta, como me dedico a la comunicación, me tomo muy en serio las reglas de la comunicación y entonces una de las reglas de la comunicación es no dar nada por hecho, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo básico, que esta diapositiva nos sirva, digamos, para ponernos en un contexto general. Sé que probablemente muchos de ustedes son especialistas, tienen la vocación partidista y han desarrollado campañas y han trabajado, pero vamos a ponernos en contexto un poquito respecto a al marketing político. Ahora, ¿qué es el marketing político? El marketing político es una serie de estrategias, herramientas y técnicas que se ponen en operación con el objetivo de ganar la voluntad de los ciudadanos. Y cuando yo digo voluntad de los ciudadanos, no me refiero a que los hipnoticemos, ¿no? Porque luego hay mucha gente que trata de esto como, no, pues no, no, no. Cuando digo ganar la voluntad de los ciudadanos, me refiero a ganar su confianza. ¿Para qué necesitamos a través de la comunicación ganar la confianza de los ciudadanos? Para poder llamarlos a la acción al final de una campaña, para poderles pedir su voto. Recordemos que la decisión del voto está comprobada que en un 80% es una decisión emocional y solo en un 20% es una decisión racional. Entonces, nosotros a través de una serie de técnicas y estrategias y métodos, nos ganamos la confianza de los electores a través de la comunicación. Ahora, el marketing político, desde mi perspectiva, está sostenido en tres pilares fundamentales, que es la comunicación, la publicidad y la propaganda. Vamos a empezar con la primera, que es la publicidad, que es la que causa muchas veces cierta confusión con personas que no son profesionales del ámbito de la comunicación y que desean ingresar a esta área o que están empezando a hacer las cosas. La diferencia entre marketing y publicidad es que el marketing funciona antes de que el candidato o el producto, hablando de mercadotecnia comercial, irrumpa en la opinión pública, es decir, salga al mercado. En nuestro caso, que salga al mercado electoral. El marketing es el que se encarga de todo el proceso de creación, fabricación, planeación. Es decir, el marketing se encarga de los análisis del mercado, de los análisis del producto, de los gustos del público al que va dirigido, en este caso el candidato. Se encarga de crear la imagen del candidato, se encarga de crear el eslogan del candidato, se trata de pulir todos los detalles técnicos que pudiera tener el candidato, hacer un FODA para ver las fortalezas, las debilidades, tratar de maximizar las virtudes de un candidato y minimizar sus defectos. Entonces, todo esto es antes, digamos, de que aparezca ante la opinión pública como candidato y cuando hablamos de un producto, pues antes de que salga al mercado, ¿no? El marketing es todo el proceso que va previo a que algo irrumpa en la opinión pública. Y
claro que parte del proceso del marketing, parte del proceso de la mercadotecnia es la creación de una estrategia de posicionamiento, la creación de una estrategia de comunicación, la creación de una estrategia de redes sociales. En su conjunto, a mí me gusta llamarla la creación del plan de marketing político, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta el momento en que el candidato irrumpe en la opinión pública, llega el marketing político, pero no llega hasta ahí y dice, ya no participo, sino que su misión es asegurarse que el producto, en este caso que el candidato, sea comunicado de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo creo el concepto, si yo creo el eslogan, si yo conozco el mercado, si yo elegí los colores con los que va a salir, me tengo que asegurar que la comunicación que posteriormente venga, es decir, la publicidad que yo voy a usar, sea acorde a las virtudes que yo planteé desde el principio. ¿Cómo me aseguro que esto ocurra? ¿Qué es lo que nos ocupa la clase de hoy? Creando un plan de marketing. Yo no puedo desentender, si bien es cierto que el marketing elabora y crea todo lo que hay alrededor del candidato hasta antes de salir a la opinión pública, no puedo desligarme del proceso al que nosotros los consultores llamamos el proceso de desdoblamiento de la estrategia. Por eso yo me tengo que asegurar de poner y de crear un documento con directrices claras, entendibles, precisas, de las cosas que tiene que hacer la agencia de publicidad o la agencia creativa o el equipo creativo que me ayudará a desdoblar la estrategia. Entonces, una vez que el equipo creativo empieza a producir materiales para comunicar a mi candidato con el elector, es ahí donde se convierte en publicidad. La publicidad son los vehículos por los cuales comunicamos a nuestro candidato o a nuestro gobernante. Es decir, los videos, las calcomanías o stickers, las vallas publicitarias, los anuncios espectaculares, los trípticos, los dípticos, las pulseras, las gorras, todo aquel instrumento que me permita conectar a mi candidato con el elector a través digamos, de un proceso creativo, es a lo que denominamos publicidad, ¿sí? Entonces, y hay publicidad pagada y hay publicidad orgánica. Mucha gente al principio tenía el debate de que solo se podía llamar a la publicidad solo se puede llamar publicidad si era pagada. Hoy en día, las redes sociales, la profundidad en el desarrollo de las estrategias que hay, sobre todo en política, nos demuestran que podemos tener publicidad de forma orgánica, creando estructuras digitales, creando redes de apoyo, creando estructuras afectivas. Entonces, la publicidad puede ser orgánica o puede ser pagada. Eso es la diferencia entre marketing y publicidad. En pocas palabras, uno es antes de que el candidato salga a la luz pública o a la agenda pública, y la publicidad regida por un plan de marketing es la que se encarga una vez que el candidato o el gobernante irrumpe en el consciente colectivo o en la opinión pública. La publicidad se encarga de desdoblar el plan de marketing y convertirlo en productos digitales o en productos publicitarios, depende de cuáles sean los objetivos que ahorita en un momento más vamos a ver. Ojo, el marketing político también tiene otros dos pilares fundamentales. El otro pilar del marketing es la comunicación. ¿Por qué hago énfasis y por qué pudiera parecer una obviedad lo que les estoy diciendo? Porque hay muchos planes de marketing, sobre todo de marketing digital, que en este caso lo que nosotros estamos viendo es un plan de marketing político en general, digamos, el diseño o la estructura más bien de una campaña política.
¿por qué tenemos que tener clara que la comunicación? Porque muchas veces he estado en algunos foros y he estado en algunas capacitaciones de equipos y de partidos y me dicen, no, oye, pero es obvio, ¿no? Que el marketing se basa en la comunicación. Les voy a decir que no es obvio. Cuando empiezan a salir las redes sociales, cuando empiezan a nacer, por ahí hace 14 años, 15 años, la revolución de las redes sociales vino cuando aparece el botón de like, el botón de me gusta, y Facebook se convierte de un modelo de negocios de comunicación entre amigos, se convierte en un modelo de negocios para la publicidad de las marcas, y hace 10 años aparece el botón de me gusta, el botón de like. Y no solo eso es la revolución de Facebook, sino que acompañado del botón de like venía una herramienta para tú mismo generar tu propia publicidad. Y es cuando aparece la pauta en Facebook, cuando podías empezar a pagar tu propia publicidad. ¿Qué pasó en política? La iniciativa privada lo entendió muy bien, es decir, las empresas lo entendieron muy bien. Pero ¿qué pasó en política? Como la política siempre ha ido muy atrás en cuanto al avance tecnológico se refiere, porque las estructuras de política son muy rígidas, sobre todo la de las administraciones públicas, le encargaron la tarea de llevar las redes sociales a los equipos de comunicación social. ¿Y qué hicieron los equipos de comunicación social? Sin culparlos, obviamente, porque yo también he sido director de comunicación social en algunas dependencias de gobierno. ¿Qué hicieron los equipos? ¿Qué hicieron los equipos de comunicación social? Tomaron las redes sociales como un canal más de información, es decir, como un canal más de distribución de boletines, de distribución de fotografías, de distribución de fichas informativas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no había ninguna formación académica que nos diera una luz o una orientación de qué es lo que se tenía que hacer. A la fecha, esa decisión que se tomó hace 10 años por parte de no sé quién, pero que todos la adoptaron, es decir, todos los candidatos y todos los gobiernos le entregaron las redes sociales a los directores de comunicación social, se convirtió para la política en un medio informativo. Y eso es incorrecto. Las redes sociales y un plan de marketing deben tener la visión de generar conversación, no de informar a los electores. Yo tengo que tener como objetivos de marketing no informar al elector de las virtudes de mi candidato, sino generar una conversación en torno a las virtudes de mi candidato. Esa debe ser la visión con la que yo hago un plan, y es ahí donde muchas personas que toman un curso, que toman una certificación o que están empezando, cometen este gran error. No solo tengo que tener la visión del posicionamiento de mi candidato, que digamos es una primera etapa del plan, sino también de que todo lo que hay alrededor de mi candidato genere conversación, porque la conversación es por excelencia, y lo sabemos desde hace muchos años, que dicen la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca. No hay publicidad más certera, no hay estrategia más efectiva que convertirnos en tema de conversación de las personas, de los electores. Cuando un político llega a la mesa de una familia, es cuando su estrategia está siendo efectiva. Cuando un político llega a una cena, a una reunión de amigos, que la gente se está tomando una copa, que está tomando una cerveza, y empiezan a conversar de tal político, quiere decir que su estrategia de marketing está siendo efectiva, porque está generando conversación. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros creemos, mejor dicho, estrategias de marketing político con esta visión
de generar una comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Informar es una vía, es decir, solo hay emisión de mensajes, pero no hay una retroalimentación y menos en tiempo real. Cuando uno comunica, el proceso de comunicación necesariamente te pide 3 elementos: el emisor, el mensaje y el receptor. La comunicación es bidireccional, es en ambos sentidos. Entonces, si nosotros empezamos a visualizar la creación de nuestro plan de marketing político desde la óptica de la comunicación, ya llevamos, yo me atrevería a decirte que el 50% del avance en la creación de un plan de marketing político, si yo visualizo que todas mis acciones deben de generar comunicación, porque la comunicación genera confianza y esto es importantísimo. Todos los que tienen o han tenido parejas o los que han visto una novela o los que han visto alguna serie, en todos lados, cuando vas a una boda, no importa de la religión que sea, no importa si solo es por el civil, la primer cosa que te dicen respecto a las parejas es la comunicación. Manténganse en comunicación, comuníquense porque es la base de la confianza. Entonces, ¿por qué tengo que tener una visión de comunicación para la creación de mi plan de marketing político? Porque yo necesito por obligación ganarme la confianza de los electores para poder, una vez que ellos confíen en mí, yo poder pedir su voto en las urnas, no solo su voto de confianza, sino llamarlos a la acción, hacer que hagan algo por mí, pero no solo es por mí, sino que al mismo tiempo sienta que lo está haciendo por todos. Y es así como la comunicación genera confianza. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta esto antes de construir un plan de comunicación política. Ahora, ¿por qué la propaganda? La propaganda no es otra cosa que publicidad o comunicación, depende de la situación, cargada con ideología política. Más bien con ideología. Puede ser política, puede ser económica, puede ser social, puede ser religiosa. Entonces, la propaganda es a veces podemos hacer comunicación con propaganda, sí, sí se puede hacer comunicación con propaganda. Se puede hacer se puede hacer comunicación con ideología, sí, sí se puede hacer comunicación con ideología. Y lo vemos que esto lo ha hecho Morena sistemáticamente. Morena hace comunicación con propaganda. Se puede hacer publicidad con ideología, por supuesto que también se puede hacer publicidad con ideología. Entonces, debemos sí o sí tener una visión de que nuestro plan de marketing político también tiene que tener, si no un centro sino que el centro de la comunicación o el centro del plan sea la propaganda, sí tiene que tener un toque de propaganda, tiene que tener un aderezo de ideología. ¿Para qué? ¿Por qué es importante las ideologías a la hora de hacer política? Porque son las causas que mueven a los partidos, las causas que mueven a los políticos. Y solo a través de las causas es como podemos identificarnos con nuestros electores. Es solo a través de las causas es como podemos, como dice Seth Godin, como podemos encontrar nuestra tribu, como podemos encontrar a las personas que piensan lo mismo que nosotros y no solo que piensan lo mismo que nosotros, sino que son capaces de acompañarnos en la lucha, en la campaña, en el gobierno, a la hora de querer llegar o obtener o arrebatar el poder, como muchos teóricos del poder marcan que el poder se tiene que arrebatar en un sentido figurado, por supuesto, desde el punto de vista democrático. Es una analogía que creo que es muy válida. Entonces, nuestro plan de marketing político también debe de llevar una cierta carga ideológica para que pueda encontrar, para que nuestros mensajes encuentren a los receptores correctos. Es por eso que necesitamos
carga ideológica en nuestros productos digitales, yo les llamo, pues, en nuestros diseños, en nuestros videos, en nuestros textos, en nuestra narrativa, en los discursos del candidato, en los discursos del gobernador, del alcalde, de los consejeros, de los miembros del partido, de la militancia activa. Tiene que existir una carga ideológica para poder conectar con esa base que es la que nos permite competir en elecciones, esa base de gente militantes. Al final de cuentas, la gran mayoría de la militancia se considera a sí misma militancia porque comparte las ideas de los demás que militan en el mismo partido. Entonces, es importante que no perdamos de vista la importancia, valga la redundancia, de la propaganda. Entonces, estos tres pilares son fundamentales para crear un plan de marketing político. Si yo no tengo esta visión, difícilmente voy a poder generar un plan de marketing efectivo. Por supuesto que vas a poder, si conoces la teoría, vas a poder generar un plan de marketing, pero si no tienes en cuenta estos tres elementos, probablemente no vaya a alcanzar la mayor efectividad posible. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de crear un plan de marketing político. Y tú me podrás decir, oye, Enrique, ya quiero que me digas cómo hacer un plan de marketing político, porque por eso estoy aquí, quiero aprender, quiero tomar mis 5 puntos y ya irme. No, es importante, y te lo comento, porque yo voy por todo el país, voy recorriendo el país y he visto gente profesional que a veces pierde la visión de lo que están haciendo. He visto muchos directores de redes de estrategia digital, muchos directores de comunicación, muchos alcaldes, muchas personas que cometen estos errores, y por eso es importante que los conozcas para que no los cometas. Uno de los errores más comunes al diseñar un plan de marketing político es querer hacer parecer a nuestros clientes, o a nuestros, perdón por llamarles clientes, en tu caso son proyectos políticos a los que pertenecen, cuando hacemos un plan de marketing político, queremos hacer parecer inteligentes a nuestros clientes. Que todo el mundo vea que mi candidato domina la economía, la macroeconomía, la microeconomía, la estadística, los niveles de rezago. Creo que ya está más que demostrado que querer parecer inteligentes a los electores no es una buena práctica. Y les pongo esta analogía porque a veces se pierde por completo de vista, y lo he visto en muchos equipos de comunicación que tienen años de experiencia. Yo siempre les digo, a ver, solo recuerden qué pasaba cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, qué pasaba con los niños o con los jóvenes inteligentes, los del salón. El típico niño o niña que levantaba la mano y decía, maestro, ¿no nos va a revisar la tarea que nos encargó ayer? Eran objeto de bullying. Los niños inteligentes en nuestra generación fueron objeto de bullying. Y entonces, ¿bajo qué argumento o bajo qué óptica queremos hacer parecer inteligentes a nuestros candidatos, cuando la gran mayoría de los seres humanos o de las personas, al menos de los mexicanos, no se creen inteligentes? No va a haber una identificación con el candidato. ¿Por qué? Porque lo van a ver distante, lo van a ver como un hombre que habla de cosas que ni siquiera entienden ellos, ¿no? Entonces, a veces hablamos que de la inflación y que del Producto Interno Bruto y que cayó la inversión extranjera en México y que hay una fuga de capitales, y la gente no entiende lo que estamos diciendo. A la gente ponle una fotografía de 1 kilo de tortillas y dile 2022, 25 pesos, 2017, 17 pesos. Esa simpleza es la que la gente entiende, la que conecta. Entre más simple sea la comunicación, es mejor. El maestro Daniel Esquivel, que es un especialista en psicología política,
tiene un blog que se llama machiavellifreud.com, es un gran catedrático de política. Él afirma que el lenguaje utilizado en la primera campaña de Donald Trump con la que ganó, el lenguaje que Donald Trump utilizaba para referirse o comunicarse con sus audiencias era de un niño de 4º año de primaria. Ese era el nivel de mensaje que se tenía pautado o trazado en la campaña. No podía salir ni un mensaje de la campaña de Donald Trump que no pasara este filtro. Si un mensaje era complejo o complicado de explicar, se tenía que reescribir, se tenía que volver a grabar el video, se tenía que volver a rediseñar. ¿Por qué? Porque no pasaba este filtro. Este era el último filtro para que digamos, los entregables o los productos de comunicación salieran a la luz, tenían que pasar por este filtro. Entonces, imagínense el nivel de simplicidad que tenemos que tener para comunicarlos con los electores. Y al contrario, ¿qué pasa con muchos equipos de comunicación? Le agregan complejidad al plan, le agregan complejidad a la estrategia y le están agregando constantemente complejidad a la comunicación. Entonces, cuando hagas un plan de marketing político, que después de esta clase vas a estar súper listo para poderlo hacer, no intentes hacer parecer inteligente a tu jefe, a tu cliente o a tu proyecto político. Probablemente lo sea, no lo dudo, pero eso no hace clic con el gran porcentaje de los electores. Eso hace clic con el círculo rojo, y el círculo rojo, pregúntate en la ciudad en la que estés, ¿cuántas personas? Mira, en una población de 1 millón de habitantes, el círculo rojo deben de ser 100 personas. Esa es la proporción que hay entre a quienes queremos impactar y con quienes debemos de conectar. Grábatelo. Una cosa es a quien queremos impresionar y otra cosa es con quien debemos conectar. Otro de los errores más comunes que se cometen es el paralelismo, es decir, trabajar por separado. Yo he trabajado en muchos municipios, en muchos gobiernos estatales y con equipos de legisladores, y me he encontrado este error que es común. El de redes sociales, el coordinador de redes sociales está por su lado. El coordinador de comunicación social está por otro lado. Quien le escribe los discursos al alcalde, al candidato, al gobernador, es otra persona, y el propio candidato o el propio alcalde. Entonces, en una administración pública o en una campaña política o en un ejercicio legislativo, como quieras llamarlo, hay 4 emisores de información, hay 4 emisores de comunicación, hay 4 puntos de contacto del elector o del ciudadano con el político. Normalmente, y esto es triste, normalmente esos 4 entes trabajan de forma separada, cada quien con el mismo objetivo, pero de forma aislada. No hay un hilo conductor que los conecte. No hay quien se atreva a romper esa barrera de mis redes sociales y le publico esto, pero yo se los muestro de una manera bien sencilla. En un solo día, el candidato habla, el martes, el candidato va a un evento con jóvenes. El evento estrella de la agenda es con jóvenes emprendedores. Va a inaugurar una bolsa de 1,000 millones de pesos para emprendedores. Y invitan a muchos jóvenes, y luego las estructuras de gobierno a veces hacen que casi los jóvenes vayan obligados, y si no se llenó el evento, háblale a la prepa fulana de tal o a la universidad fulana de tal, que esa siempre nos ayuda y nos llena el evento, ¿no? Entonces, el candidato va, o el presidente municipal va, o el diputado, el legislador, va y se sienta y habla con los jóvenes y da un discurso del speech. Da su speech
de los jóvenes y el emprendimiento y los créditos y los mecanismos y los objetivos y bueno. Resulta que en ese momento, pues el joven que hace o quien está en el evento agarra su teléfono, pone en Facebook el nombre del presidente municipal porque tal vez ni lo conocía y entra a su página de Facebook. Pero resulta que el día de ayer el presidente municipal estuvo con los abuelitos. Y entonces, el día de ayer, el boletín de prensa de hoy fue el de los abuelitos. Y habla de los abuelitos. Entonces, hay una disociación entre la información que acaba de recibir y lo que está buscando en las redes sociales o lo que buscó en Google. ¿Por qué? Porque no hay una armonía en la comunicación. El presidente municipal o el candidato o el gobernador está hablando de muchos temas al mismo tiempo. Y ustedes saben cómo se llama cómo se llama el aparato que echa agua con el que están en las estéticas o en las barberías o en las peluquerías con el que te echa agua en el pelo. Se llama atomizador. Entonces yo por eso siempre les digo que esta es mi teoría de la atomización de la comunicación. Cuando nosotros tenemos un chorro de agua, pero lo metemos al atomizador, lo minimizamos a pequeñas partículas, que si yo soltara todo el chorro, me baña, pero como está en partículas, ni siquiera me moja, solo me humedece. Entonces, lo mismo ocurre con la comunicación. Si yo le estoy hablando a los electores todos los días de diferentes temas, con ninguno voy a conectar y con ninguno voy a generar percepción. Fíjense, nosotros estamos expuestos al día de hoy a 5,000 impactos de publicidad en un día. Y nuestro cerebro solo tiene la capacidad de procesar entre 300 y 500. Entonces, si yo de esos 500 le aviento 50 diferentes, pues difícilmente voy a poder generar percepción. Recuerden, esto es una regla básica. La percepción se forma en base a la repetición. Esa es la regla de oro, la regla mágica, el secreto escondido del marketing político es ese. La repetición genera percepción. Pero si yo le estoy hablando de muchos temas al mismo tiempo, difícilmente lo voy a poder hacer. ¿Por cuándo ocurre esto? Cuando los equipos de comunicación trabajan, los equipos, sí, los distintos emisores de comunicación trabajan de forma aislada y no con una misma óptica y mucho menos con un hilo transversal que los conduzca. ¿Cómo se llama este hilo conductor? Narrativa, storytelling. Eso es lo que debe conectar a una estrategia de marketing político o a una estrategia de comunicación integral. Otro de los errores que se comete es privilegiar la creatividad sobre la estrategia. Esto es un error fundamental. Hay una frase que me encanta con la que siempre cierro mis conversaciones, mis talleres, y es que siempre les digo que la creatividad sin estrategia solo es arte. Es decir, tú puedes tener algo muy bonito, un diseño precioso, un video muy bonito, un jingle muy bonito, pero si no está acompañado de una estrategia, por supuesto que lo voy a reconocer y por supuesto que le doy su lugar donde debe ir. Es arte, porque es algo inspirado de la creación. No estoy peleado con eso, pero la política no es un buen lugar para hacer arte. La política necesita de estrategia, necesita de análisis, necesita de factores de convencimiento. Entonces, yo no puedo basar mi comunicación o mi plan de marketing político en la creatividad. Lo tengo que basar forzosamente en la estrategia. Ojo, no estoy peleado con tener un equipo creativo de altura, de primer nivel. No estoy diciendo que no sea correcto. Lo que creo que debe quedar claro es que la estrategia siempre va a ir por encima de la creatividad.
No puedo basar mi comunicación o mi estrategia de marketing en a ver si logro hacer un video viral, en a ver si logro hacer un diseño que le guste a todos. Entonces, necesitamos privilegiar la estrategia sobre la creatividad. Y esto es increíble lo que les voy a decir, pero sigue ocurriendo todos los días a los lugares que voy, con la gente que hablo, con la gente que capacito. ¿Quién es el centro de la comunicación política? Muchos consultores, pasa mucho sobre todo en partidos y gobiernos, y perdón que se los tengo que decir porque es donde más pasa, es que regularmente el equipo, el creador del marketing político está cuidando el sueldo y no está cuidando a su jefe. El centro de la campaña, el centro de un plan de gobierno, el centro de un ejercicio de gobierno son los ciudadanos. Y yo lo defino en unas líneas muy cortitas. El centro de la comunicación política son las personas. No es el alcalde, no es el legislador, no es el candidato, son las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque es un error muy común que los estrategas o quien hace un plan de marketing político hace un plan pensando en que le guste a su jefe y no que le guste a los electores. Le presentas un color y te dicen, no, no, quítale ese color porque me van a regañar. O esa fotografía no. El centro de la campaña, el centro de un ejercicio de gobierno son las personas. Y nosotros debemos de hacer planes de marketing político para las personas, no para los clientes, no para nuestros jefes. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un tremendo daño a nuestros proyectos políticos si diseñamos estrategias de marketing pensando en nuestros jefes. Entonces, si nosotros no pensamos o no ponderamos que el centro de la comunicación política son los electores, difícilmente vamos a poder tener campañas exitosas, gobiernos exitosos que realmente transformen o realmente tengan impacto o que realmente generen un cambio, o porque ya ahora ya, la vez pasada estaba en un curso en un partido y hasta ya cada partido se apropió de las palabras, ¿no? Y me hicieron la observación, pero desde la perspectiva o desde la palabra que ustedes usen en su estado, es que el ejercicio de gobierno tenga un impacto positivo sobre las personas. Entonces, también tenemos que tener ese compromiso cuando creamos un plan de marketing político. El plan de marketing político debe ser hecho para los ciudadanos. Esto lo voy a ver muy, muy rápido para poner en contexto todo a quienes no son, digamos, nativos digitales, quienes no nacieron en la generación digital. En 1964, McLuhan escribió un libro de donde se acuñó la frase que los medios son el mensaje. Es decir, esto viene desde los tiempos, desde el inicio de los tiempos, cuando la sociedad se empezó a organizar cuando la sociedad se empezó a organizar, los reyes o los líderes de las tribus empezaron a tener este séquito de personas que les ayudaban, o estas personas los cortesanos que les llamaban, empezó a diseñarse el modelo de política. Entonces, cuando el rey quería guerra, mandaba a cierto emisario con cierto perfil. Y lo mandaba al emisario, y mandaba tropas, y mandaba el ejército completo, porque si el rey que iban a ver no hacía caso, en ese momento le hacían la guerra. Pero también cuando el rey quería paz, quería generar acuerdos, mandaba otro tipo de emisarios, un noble educado, sofisticado, culto,
y el noble, el emisario, llevaba un regalo como muestra de paz, y entonces se empezó a decir que el mensajero era el mensaje. Es decir, si yo ya veía venir a un diplomático, pues yo ya sabía que el rey o mi adversario quería paz. Pero en cambio, si yo veía venir al guerrero enfundado en su traje, con su espada, con su caballo de batalla, pues yo tenía que prepararme. ¿Por qué? Porque venían a la guerra, ya no venían a negociar. Entonces, McLuhan lo que hace en este libro, en esta teoría, es hacer un análisis de los medios de comunicación y se da cuenta de la segmentación, de lo que hoy conocemos como la segmentación de los públicos. Se da cuenta que cierto tipo de públicos consumen cierto tipo de televisión, cierto tipo de programas de radio, cierto tipo de deportes, y entonces es cuando empiezan los análisis de las audiencias, es cuando empieza a enfocarse en las audiencias a través de los medios. Juan Carlos Gómez Franco nos pregunta, ¿cómo se llega al equilibrio entre poner al centro a las personas, pero que haya un balance con el perfil del candidato o con el personaje? Lo que te voy a contestar es desde mi perspectiva. No me siento poseedor de la verdad, pero no debe haber un equilibrio. 100% los electores deben de ser el centro de la campaña. ¿Cómo puedo hacer para conectar las virtudes de mi candidato con las necesidades de los electores? Eso es diferente, pero yo tengo que hacer que toda mi campaña gire en torno a los electores. Y esto hoy en día, hay, pues ya saben que entre más, hay mucha gente que le gusta ponerle complejidad a las cosas, pero ahora esto le llaman el history doing, doing de haciendo, ¿no? Haciendo, hay que hacer partícipes a los electores de lo que hacemos. Es importante que tengamos claro que los análisis y los materiales que hacemos, por supuesto que el material tiene que ser donde tiene que venir la foto de nuestro cliente, del candidato, el candidato tiene que hacer un video. Sí, por supuesto, esto yo lo entiendo, pero en la línea discursiva nos damos cuenta cuando el candidato se siente el centro de la comunicación y cuando el elector es el centro de la comunicación. Entonces, ahí es donde yo creo que pudiera referirte a esa pregunta. Por supuesto que tenemos que utilizar la imagen del candidato, la imagen, su nombre, su imagen, su voz, su narrativa para desdoblar la comunicación, pero que la comunicación sea para las personas, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo promocionas un parque público, la rehabilitación de un parque público? Lo que hacen todos, van y ponen al alcalde en el kiosco y lo graban y dicen, hemos invertido, porque aparte luego se inventan frases que quién sabe de dónde se sacaron. Esta es una frase que les encanta a los alcaldes y a las personas que les escriben discursos. ¿Quién sabe? Porque yo siempre me peleo con ellos. En la plaza pública Benito Juárez, porque en todas las ciudades hay una plaza que se llama Benito Juárez. En la plaza pública Benito Juárez hicimos una inversión por el orden de los 100 millones de pesos. Por el orden de los 100 millones de pesos. ¿Qué significa por el orden? No tengo idea. Para mí orden es otra cosa, pero bueno, los escribanos siempre usan esa frase para los alcaldes. Hicimos una inversión por el orden de los 100 millones de pesos en la plaza pública Benito Juárez. Y hoy aquí les hago entrega y pueden venir a disfrutarla. Y aparte hay Wi-Fi. Vénganse y conéctense. Eso es lo que la gente llama promoción personalizada. ¿Por qué no nada más es voltear un poquito las cosas? Y es decirle, señor, ¿por qué no hacemos un video donde las familias que se beneficiaron con la plaza hablen ellos?
Ya después en su informe, donde sí la ley nos permite que usted cante todas las canciones y pongamos su foto en todos lados, 15 días, vamos a hacer un video donde veamos el cambio social que representó la plaza pública, cómo estaba antes aquí, cómo está ahora, que vienen niños a jugar, que esto es incidir en la vida de los ciudadanos. Entonces es cuando la comunicación se humaniza, cuando el centro de la comunicación son las personas y no los candidatos. Entonces, espero que haya podido como contestar un poco a la pregunta y a la duda que como en un ejemplo práctico que pueda surgir. Retomo, cuando empiezan a hacer esto, de analizar que los medios son el mensaje, pasa muchísimo tiempo hasta que irrumpen las redes sociales el segundo gran debate o el segundo gran análisis o la introspección que hizo la comunicación política fue cuando aparecen las redes sociales, porque tanto el marketing, o sea, la mercadotecnia, la comunicación política, todo el mundo de la iniciativa privada y el sector público se empezó a preguntar, ¿qué es esto? ¿Cómo le vamos a sacar provecho? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Entonces empezó a haber de forma acelerada muchas, eh, muchas introspecciones o muchos análisis para llegar a la conclusión de que la primera conclusión es que redes sociales vinieron a democratizar la comunicación, es decir, a darnos la oportunidad a todos de decir algo y no necesariamente aunque tengamos algo que decir. Entonces, surge la frase de que las personas son el mensaje. Hoy en día, las personas son el mensaje, es decir, ¿qué es lo que privilegian los algoritmos en redes sociales? A lo mejor aquí me voy a poner a hablar de algo que no voy a tener mucho tiempo para explicarlo, pero me prometo que les voy a mandar un PDF de esto. Hoy en día, los algoritmos de las redes sociales, es decir, lo que mueve a las redes sociales es el contenido que genera conversación. Eso es lo que privilegian hoy las redes sociales y eso es a lo que llamamos viralización, al contenido que genera conversación. Ojo, no todo el contenido genera conversación de calidad, eso es diferente, pero las redes sociales muestran de forma exponencial todo aquel contenido que genera conversación. Por eso afirmamos que las personas son el mensaje. Y por eso les tengo que decir que hoy, para crear una estrategia de marketing político, ya no basta solo pensar en un mensaje muy chingón, y discúlpenme la palabra chingón porque no encuentro otra palabra que pueda describir lo que necesitamos hacer con la creación de un mensaje. Hoy también hay que crear el mensaje y darle vida, es decir, darle sentido, que la gente lo tome como suyo y que lo replique. ¿Por qué? Porque hoy quienes operan las redes sociales, quienes operan la conversación pública son las personas. Si muchas personas comparten algo, están generando una percepción, están generando una opinión. Si muchas personas comentan algo, están generando una comunidad. Entonces, por eso es importante que tengamos muy claro cómo viene la historia del mensaje y en qué se ha convertido hoy en día. Por eso hoy vemos mucha complicación en la creación de contenido. Yo he visto muchísimos equipos de redes sociales que se preguntan, ¿qué vamos a publicar hoy? Me he visto con muchos equipos de redes sociales que me dicen, Enrique, no tenemos material, no sabemos qué publicar. Entonces, si no hay una comprensión del contexto del mensaje, difícilmente vamos a poder encontrar mecanismos creativos para diseñar mensajes que conecten con los electores. Ahora, vamos a pasar a lo que nos ocupa, las etapas de una campaña. Antes
de yo dice, ya en la próxima diapositiva ya les voy a explicar cómo generar un plan de marketing. Mira, aquí está. ¿Cuáles son las etapas de una campaña? Ojo aquí. Yo, este modelo funciona para campañas políticas, porque es lo que nosotros entendemos como marketing político. Cuando es gobierno, a mí me gusta identificarlo más como comunicación social o comunicación digital. ¿Por qué? Porque en el gobierno sí hay tiempo de comunicarse con el elector, en el gobierno sí hay tiempo y debe ser un objetivo en la administración pública generar gobernabilidad a través de tu estrategia de comunicación, estrategia de marketing. Uno de los objetivos es generar gobernabilidad. Para esto es otro, digamos que otro método, otro sistema que también con mucho gusto, a través de la coordinación académica de Canvas, les hago llegar un libro que es buenísimo para el tema de comunicación de gobierno, que está escrito por 6 o 7 autores distintos de América Latina. Es un libro bastante completo, de alrededor de 300 páginas, pero creo que puede servir de mucho. Las etapas de una campaña política son 4. Y así, bajo esa visión, tenemos que diseñar nuestro plan de marketing político. La primera etapa es el posicionamiento. Es la parte en la que yo o mi candidato sale a la opinión pública y yo necesito posicionarlo, es decir, que la gente lo conozca, generar el mayor alcance posible a través de la publicidad. Y en la parte del posicionamiento, básicamente se contesta a una pregunta fundamental. ¿Quién soy? En esta parte de la campaña, en esta etapa, yo tengo que comunicar a mi cliente y tengo que decirle a los electores quién es él, quién es mi candidato, quién es mi cliente, quién es mi proyecto político. En la segunda etapa es la etapa de las propuestas, es decir, donde yo le digo a los electores qué quiero hacer por ellos o qué voy a hacer por ellos. Esta etapa obedece a qué hago o qué quiero hacer. En la etapa número 3 es la parte de la diferenciación, es decir, ¿por qué debes de confiar en mí y no en los demás? ¿Por qué yo? Y en la cuarta etapa es la del llamado al voto. Los teóricos del marketing político, que la gran mayoría del marketing en general, que la gran mayoría son americanos, ellos llaman a esto en inglés call to action, es decir, el llamado a la acción. Una vez que yo ya logré ganarme tu confianza, te pido que hagas algo a nuestro favor, no a mi favor, ojo, a nuestro favor. Entonces, básicamente las 4 etapas de la campaña responden a preguntas fundamentales que todos nos hacemos todos los días. La etapa 1, ¿quién soy? La etapa 2, ¿qué hago? La etapa 3, ¿por qué confiar en mí? Y la etapa 4 es, haz algo por nosotros. Ya que me conociste, si ustedes se fijan, las 4 etapas de una campaña están basadas en el proceso de conocimiento de una persona. Tú llegas a una reunión, no conoces a alguien y dices, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Enrique Ávila. ¿Sí? Pregunta número 1, soy Enrique Ávila. 2, ¿a qué te dedicas? Hago marketing político. Segunda etapa. 3, creo que soy muy bueno en lo que hago porque he llevado muchas campañas, porque he ganado muchos premios, porque he ayudado a muchas personas, porque me contratan mucho, por lo que tú quieras. Porque creo que ayudo a las personas. 4, me gustaría que me ayudaras o que me dieras una cita para poder platicar con el presidente municipal. Y ya, la cuarta etapa es la cita, porque es el llamado a la acción. Ya me presenté, ya le dije qué hago, ya le dije por qué creo que soy bueno y le pedí la cita. Básicamente,
Así funciona el proceso de una campaña. Ahora, vámonos a esto. Va a haber una clase dentro del diplomado, del seminario, van a abordar a profundidad esto. Solo les recomiendo que cuando la tengan, o si ya la tuvieron, que la hayan aprovechado al máximo. Y si no la han tenido, que la aprovechen al máximo porque es fundamental para poder llevar a cabo una campaña de marketing político. Vamos a entrar, ¿por qué? Sí, vamos a entrar a esto. Tardé mucho tiempo, muchos años, en llegar a poder poner en una sola diapositiva la metodología que nosotros usamos. Probablemente es un tanto compleja, pero visualmente hablando, pero ahorita la vamos a ir desmenuzando poco a poco. 1. Se inicia por el análisis. No hay forma de que nosotros diseñemos una estrategia, un plan de marketing político sin análisis. Y yo tengo una frase que siempre les digo a todos. Una estrategia sin análisis es una ocurrencia. Un plan de marketing político sin análisis es una ocurrencia. Mucha gente cree que una campaña política o que un plan de marketing político empieza con una lluvia de ideas, en una sala de juntas, tomando café de Starbucks, porque al parecer el café de Starbucks da poderes creativos, y entonces la gente cree que así se inicia un plan de marketing político. Sentado en una silla cómoda alrededor de una mesa, con un pizarrón grande donde no se apunta nada, tomándose un café de Starbucks y soltando ideas. Así no funciona. El análisis es fundamental. ¿Por qué necesito analizar las cosas? Las estrategias políticas, las estrategias de negocios, pónganle el adjetivo calificativo que quieran. Toda estrategia viene de los libros de la guerra, sobre todo de los chinos, porque a los chinos les encantaba documentar con mucha precisión sus movimientos militares, sus hazañas militares, y entonces de ahí es donde está basado. Y el principio de la guerra o el principio de la estrategia para guerra te dice que uno tiene que saber con qué cuenta, tiene que saber dónde está parado, tiene que saber cuál es el terreno donde va a pelear, porque entre más conozcas el terreno, entre más conozcas a tu enemigo y entre más te conozcas a ti mismo y entre más sepas con cuántas herramientas cuentas, en este caso ellos decían, tienes que contar hasta cuántas flechas tienes, cuántos arcos tienes, cuántos caballos tienes, cuántas colinas hay, cuántas veredas, cuántas brechas, cuántos caminos, todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo aventurarme a ir a la guerra si no sé paz, si no sé qué es lo que puedo hacer, si no conozco el territorio. Entonces yo tengo que partir forzosamente mi plan de marketing político del análisis. Hay básicamente 3 cosas que debo analizar. 1, el mundo digital. Cómo se analiza el mundo digital o las redes sociales a través de lo que se denomina escucha digital o en inglés social listening. Para esto existen algunos programas que son al día de hoy siguen siendo caros, pero hay otros que son gratuitos y yo siempre les digo a todos, no se compliquen. La mejor escucha digital es la que podemos hacer tú y tu equipo de forma manual. Métete a los grupos de Facebook de tu ciudad o de la ciudad donde vas a trabajar. En todas las ciudades hay grupos de venta de vehículos, de deportes, de mascotas, de un montón de cosas. Métete a los grupos de Facebook a ver qué está hablando la gente. Agarra a las 20 páginas que más sigue la gente en la localidad, a los 20 fanpage más seguidas y lee los comentarios, lee qué dice la gente, lee qué opina la gente, qué postea la gente y te vas a dar cuenta de cómo está el mundo digital. Ojo, lo mejor sería tener una herramienta, pero
pero esto te da un parámetro. Y las otras dos cosas que debes analizar, nosotros le llamamos qualis y quantis, es decir, hacer estudios o análisis cualitativos y análisis cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia? El nombre es indicativo. Es decir, el análisis cualitativo es aquel análisis que me genera información de calidad, que probablemente no pueda ponerlo o expresarlo en números, pero es una información de calidad que a mí me va a servir para tomar decisiones. ¿Cómo? ¿Qué opina la gente? Y esto lo hacemos en los focus group. ¿Cómo se imagina la gente? ¿Qué atributos debe tener su próximo gobernador? ¿Qué atributos debe tener su próximo legislador? ¿Cómo se comunica la gente de esa comunidad? ¿Cuáles son los medios que más lee? ¿Cuáles son los influencers que más sigue? ¿Quiénes creen que son las personas más respetables de la ciudad? ¿Cómo ve la administración actual? ¿Le gustaría que cambiara? ¿Le gustaría que no cambiara? ¿Le gustaría que siguiera el mismo partido? ¿Que siguiera otro partido? Nos da información que podemos obtener por medio de conversaciones. Y esto es a través, la principal herramienta son los focus group, y es un método científico que está comprobado, que hay todo un procedimiento para poder llevar a cabo focus group, están los tamaños de las muestras, las personas que deben de estar ahí, los perfiles idóneos para participar en el focus group y poder tener conversaciones de calidad que reflejen la realidad de la sociedad en general. Entonces, puedes también hacer, nosotros hacemos una entrevista, un proceso que llamamos entrevistas cara a cara, que seleccionamos a los 20 liderazgos más influyentes de la localidad y vamos a platicar con ellos de distintos temas. ¿Por qué? Porque entre mejor conozcas una ciudad, entre mejor conozcas una sociedad, mejor podrás incidir en ella. Dicen, y esto es algo que no me gusta decirlo, porque no creo que sea verdad, pero solo es un ejemplo. Dicen que entre más conoces a alguien, mejor lo puedes manipular. Yo no creo que el marketing político sea para manipular, pero es un ejemplo que te pongo de entre más conoces a alguien, más oportunidades tienes de poder ponerle alguna idea o de ponerle algo, de comunicarle alguna idea. Entonces, ese es el objetivo de realizar análisis. Por otro lado, los otros análisis, los cuantitativos, como les dije, su nombre es indicativo, son aquellos análisis que le podemos poner número a las cosas y básicamente son las encuestas. No solo las encuestas, también hay muchos análisis que no son encuestas, pero que se expresan a través de números. Por ejemplo, el número de inversiones, el número de personas que viven en la ciudad, el padrón electoral, con cuántos votos, cómo quedó la última elección, hacer un historial de elecciones y hacer un análisis, que estos análisis se llaman análisis de rentabilidad electoral, que si bien no son encuestas, son análisis que podemos realizar a través de los números. ¿Quién ganó la última elección? ¿Cuáles son los votos de diferencia? ¿Cuáles son los seccionales prioritarios? ¿En qué seccional ganamos? ¿En qué seccional perdimos? ¿Cuántos diputados tienen? ¿Cómo está la configuración política del Estado? O sea, todo lo que a mí que pueda yo analizar a través de los números son los análisis cuantitativos. Entonces, una vez que yo tengo el análisis, tengo el contexto de la elección, tengo el contexto de la ciudad y entonces es como yo pudiera aventurarme a empezar a construir. A mí esto, la gran mayoría de los consultores o quienes hacen estrategia de comunicación no lo hace, pero a mí me gusta hacerlo porque yo soy una persona que me gusta mucho entender los contextos para poder opinar. Soy una persona que me gusta que aprendo entendiendo los contextos, porque cuando uno entiende el contexto, como que decimos, como que te cae el 20, ¿no? Esto es por esto, entonces esto era por esto, entonces esto es por aquí, cuando uno entiende el contexto.
Y yo en mis documentos estratégicos, en mis documentos del diseño, de la estrategia, del plan de marketing político, yo pongo una parte que llamo justificación, que no es precisamente la justificación que estamos acostumbrados a hacer del trabajo en la preparatoria o en la universidad, sino más bien es un contexto, porque ojo, y aquí es donde muchos le batallamos, porque yo le batallé al principio y vas a batallar al principio. Los números, yo siempre les digo, los datos, los análisis, los números, las opiniones, todo siempre está ahí. Hay que buscarlo e interpretarlo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que la mayoría de la gente hoy en día esté más preocupada que el tema prioritario es la salud, que la seguridad y el empleo se fueron a segundo y tercer lugar? Antes no era así. Pues por supuesto que entiendes el contexto, hay una pandemia, no hemos podido controlarla, sigue muriendo gente, los sistemas de salud son deficientes y la pandemia vino a mostrar la capacidad de quien gestiona los sistemas de salud, y entonces hay una preocupación generalizada en el tema de salud. Pero si yo no soy capaz de trasladar esos datos a información de calidad que me pueda ayudar a diseñar mi estrategia, pues difícilmente le puedo sacar el provecho necesario. Entonces, por eso yo en mi justificación, digamos que es un contexto de los datos, es decir, dónde estamos, qué es la interpretación del análisis, básicamente el contexto. Y luego en la segunda parte de la justificación, hago el diseño de la narrativa. Es decir, ¿de qué se va a tratar este plan de marketing? Esto se llama framing estratégico. La teoría del framing es la teoría de los encuadres mentales. Todos tenemos sesgos. Ahí creo, no mal recuerdo, creo que hay 10 o 12 tipos de sesgos en la mente del ser humano. Los sesgos cognitivos, los sesgos experimentales. ¿Qué es un sesgo? Es este margen que tenemos, o si no de error, es un margen que tenemos de que nos deja la educación, que nos deja la moral, que nos deja la ética, que nos pone la religión. Es decir, ¿cómo sabemos que algo está bien o que algo está mal? Porque la moral, porque tenemos un encuadre moral y sabemos que si yo hago esta cosa, está mal, pero que si hago esta cosa, está bien. No sé. Ejemplo, si yo miento, está mal, pero si yo digo la verdad, está bien. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque hay un encuadre mental en nuestro cerebro que se llama moral. Es un chip que nos implantaron y que nos dice que está bien o que está mal. Hay personas que son capaces de retirarse esos chips y ponerse otro. Entonces, esa persona ya no distingue de lo bueno y de lo malo. Entonces, esa persona es capaz de hacer cualquier cosa porque se quitó su chip de los límites. De la misma forma, nosotros cuando hacemos un plan de marketing político, tenemos que diseñar los encuadres mentales en los que vamos a jugar. Ejemplo, tengo un candidato que no es experimentado, que es un empresario que nunca ha participado en política y que el partido lo designó como candidato. Y va contra un adversario que es sumamente experimentado, que ya tiene 20 años en el servicio público, que ha sido alcalde, 2 veces legislador, regidor. ¿Cuál es el framing estratégico? ¿Cuál es el encuadre que yo le debo de dar a mi plan de marketing? Yo ya sé que mi candidato no tiene experiencia pública o en la administración pública y mi adversario sí. Entonces yo de una vez preveo que la experiencia
en la administración pública no va a ser un factor dentro de mi discurso. Yo no puedo hacer alusión a la experiencia. O sea, es decir, me encuadro a la gente. Y no solo la encuadro en que la experiencia no importa, sino que tengo que crear otro encuadre para contraatacarlo. Te explico. Mi candidato no tiene experiencia. Entonces yo empiezo a decir que los ciudadanos deben participar en política, que la gente buena debe salir a las calles, que los ciudadanos, empiezo a hablar de la ciudadanización de la política, que entre más ciudadanos participen, menos nos van a robar, menos gente corrupta va a haber, y que la gente buena tiene que tomar acción, y que tenemos que salir todos a las calles, y tenemos que unirnos, y toda esta narrativa ciudadana. Entonces, eso es un encuadre mental. Yo estoy yendo a la gente sobre la ciudadanía, sobre los temas ciudadanos, sobre el empoderamiento de la ciudadanía, sobre la ciudadanización de la política. Eso es un encuadre, porque solo hablo de eso de forma deliberada, porque sé que mi cliente no tiene experiencia política. Pero ¿qué pasa cuando me quieren contraatacar? Cuando me dicen, el adversario dice, ¿cómo vamos a dejar en manos de un inexperto a nuestra ciudad? Yo sí tengo experiencia. ¿Cuál es el contraataque del framing? Sí, tienes experiencia, pero para robar. Tienes experiencia en no cumplirle a la gente. Tienes experiencia en quedarle mal a la gente, porque tú cuando fuiste alcalde, fuiste el rey de los baches. Que no se te olvide que te encontraron una factura que decía que habías, o sea, es el encuadre y cómo voy a defender ese encuadre. Es decir, yo quiero que la gente solo se concentre en una conversación. Aquí está. Si alguien quiere irrumpir en esa conversación, yo necesito blindar la conversación. Esos son los encuadres estratégicos o los framing estratégicos. Y para esto te voy a recomendar un libro que se llama No pienses en un elefante. El título del libro es muy sugestivo porque el título del libro es un encuadre. ¿Qué pasa cuando tú le dices a la mente no pienses en un elefante? Piensa en un elefante en nuestra mente. Y se apellida Lakoff o Leikov. Ahí les voy a pasar también la portada del libro para que puedan profundizar a mayor grado en este tema que es apasionante. Es un tema que tiene que ver con psicología, con procesos psicológicos, con percepciones. Es un tema maravilloso que creo que valdría la pena que le dieran una muy, muy buena estudia. Una vez que yo tengo mi justificación y he encontrado los escenarios, vamos a llamarlo los framings, he encontrado los escenarios en los que yo quiero bailar, por poner un ejemplo más guapachoso, yo selecciono los escenarios en los que yo quiero bailar. Entonces, ya conozco a la ciudadanía, ya interpreté sus datos, ya seleccioné en qué pistas voy a bailar. Ahora tengo que plantear los objetivos, porque de los objetivos nace la estrategia. Es decir, yo tengo que apuntar hacia dónde voy, tengo que tener altura de miras, como dicen los políticos. Otra frase que no sé qué significa, pero los políticos siempre dicen altura de miras, porque los que les escriben el discurso les dicen que digan. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de imaginar el futuro, de ver hacia dónde vamos. Y es aquí donde nacen los problemas creativos. Regularmente, quienes son los creativos no participan en el diseño de la estrategia y entonces no encuentran inspiración porque no conocen esto. Entonces, como otro tip al margen, es que lo primero que tienes que hacer una vez que tengan tu plan de marketing político es compartírselo al equipo creativo y explicarle cómo llegaste a cada conclusión. Entonces, yo imagino hacia dónde debemos ir con los objetivos. Los objetivos responden básicamente a dos preguntas: ¿por qué y para qué? Pero hay una técnica muy
muy básica, que es la técnica SMART, de inteligente en inglés. Lo estoy poniendo en el chat, que lo pueden buscar en Google. Es una técnica exclusivamente para diseñar objetivos. Básicamente la técnica te dice que los objetivos deben de ser claros, muy, muy claros, precisos, posibles y medibles. Es decir, yo no puedo ponerme un objetivo ser presidente de la República si estoy compitiendo para ser diputado local. O sea, tiene que, por supuesto, que puedo tener un sueño, porque ¿cuál es la diferencia entre una estrategia y un sueño? Que la estrategia se pone sobre papel y es alcanzable y es medible. El sueño no sabemos si es alcanzable o si es medible. Entonces, cuando yo diseño objetivos, tienen que cumplir esas condiciones: claros, posibles, medibles y alcanzables. Si yo estoy en quinto lugar en las encuestas, en cuarto lugar en las encuestas, y mi partido está en el tercer lugar de las preferencias electorales, es decir, de la intención del voto, yo no puedo ponerme de objetivo que ganar la elección. ¿Qué me puedo poner de objetivo y con un cronograma? Es primero, del tercer lugar tengo que llevarte al segundo. Ese sería mi primer objetivo, llevarte del tercer lugar al segundo. Cuando lleguemos al segundo lugar, entonces cambio mi objetivo, es decir, oye, ya llegué al segundo lugar, ahora sí te puedo intentar llevar al primero, pero yo no puedo, tengo que ser real, el objetivo tiene que ser realista, tiene que ser posible. ¿Por qué? Porque si no, al final de cuentas, vienen estas decepciones, quedas mal con el cliente porque tú le prometiste cosas que no puedes realizar. Y ese es otro error que se comete, que a veces se diseñan estrategias de marketing digital con sueños y no con objetivos. Cuando uno se traza los objetivos, casi, no te voy a decir que ya los tienes, pero casi brota la estrategia. Cuando tú delimitas tus objetivos claramente, la estrategia te está esperando. ¿Por qué? Porque es como cavar un pozo profundo. Es como cavar un pozo profundo donde hay un manantial de agua. En algún momento va a brotar el agua, porque estuviste cavando profundo, 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 y no te desesperaste, y estuviste ahí, y trabajaste, y lo retomaste. Los objetivos son, digamos, que la maqueta de la estrategia. Cuando yo delimito mis objetivos, ¿qué pasa en automático? El ser humano a veces tiene ideas, pero cuando las verbaliza es cuando toman sentido. ¿Por qué? Porque el cerebro humano le gusta encontrarle sentido a todo. Por eso volteamos a ver una nube y decimos, tiene forma de perro, tiene forma de dragón, tiene forma de corazón. Porque el sinsentido para el ser humano es ansiedad, es depresión, es perdición, son vicios. Por eso le encontramos sentido a todo. Pero ¿por qué no encontramos una estrategia? Porque no nos hemos planteado objetivos claros. Mi objetivo es ser presidente municipal. Sí. Y a ver, piensas ser presidente municipal y no se te va a dibujar la estrategia. No, porque ese es un objetivo, ese es un sueño. ¿Cuál es un objetivo? Ser dirigente municipal de mi partido, después consejero estatal, después consejero nacional, después quiero ser regidor, después quiero ser diputado local, después quiero ser presidente municipal, después quiero ser gobernador. O sea, eso cuando uno lo pone, sobre todo cuando uno lo pone por escrito, es cuando se convierte en un plan, mientras solo son deseos. Entonces, cuando yo tengo mis objetivos, se empieza invariablemente, verbalizas el futuro y en consecuencia tu cerebro empieza a actuar y empiezas a construir el presente. Te empiezas a preguntar, ¿qué tengo que hacer para llegar allá?
¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Entonces, cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, es cuando empiezo a ver la estrategia, a imaginarla. Antes, después de los objetivos, yo tengo que hacer algo importantísimo, importantísimo. Perfilar al elector. Después de los objetivos, si tú ves, viene el mensaje rector. Pero ¿por qué yo no puedo escribir un mensaje si no he perfilado a los electores? Porque yo no le puedo hablar a quien no conozco. Porque yo no puedo escribirle una carta a Santa Claus si yo no sé que Santa Claus existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo después de fijarme los objetivos? Pensar, y no solo pensar. Hay una técnica que se llama Buyer Person, o en la traducción española es el comprador ideal, que ustedes como partido político deben de tener ya muy bien definido cuál es la base de la militancia, cuál es el perfil del militante. Obviamente somos una sociedad muy compleja, muy diversa, lo entiendo, pero sí tenemos 1, 2 o 3 o 4 perfiles de gente que nos sigue, ¿no? Hay partidos políticos que entre mayor sea su escolaridad, más identificación con el partido político. Hay partidos políticos que entre menor sea su nivel de escolaridad, menor es su nivel de identificación con el partido, y así podremos ir encontrando ciertas características de la gente que milita o que llamamos en muchas ocasiones el voto duro o la militancia activa. Entonces, yo necesito saber quién es mi elector. Ojo, la primera pregunta que yo me hago cuando llego a una campaña, y que es aquí donde te la tienes que hacer, es: 1, ¿con cuántos votos ganas la elección? 2, ¿dónde están esos votos? ¿Cómo me pregunto dónde están esos votos? Pues sí, ¿quiénes tienen los votos? Me refiero a sindicatos, organizaciones civiles, adversarios políticos, aliados políticos, estructuras territoriales, empleados de gobierno, o sea, todo lo que, ¿dónde están esos votos? ¿Quién los tiene? ¿Cómo hago para llegar a esa cifra? ¿Cómo perfilo al elector? Ya les dije de la militancia, ¿no? Ya les dije su militancia. Les puse un ejemplo de la escolaridad, pero ustedes deben de tener muchos más datos que yo de la gente que milita en su partido. ¿Cómo perfilo al elector de otra manera? Digamos que yo, Enrique, decido participar para presidente municipal y yo soy un maestro de escuela primaria. De escuela primaria pública. Y entonces, obligadamente, el gremio magisterial o los maestros se van a convertir en un objetivo mío, en un target. Es decir, si yo soy maestro, la lógica política me dice que tengo que hablarle a los maestros. ¿Por qué tengo que hablarle a los maestros? Porque yo los voy a representar o porque yo pretendo representarlos. Entonces, tengo que perfilar a mis electores, es decir, ¿cuántos maestros hay en el municipio? No, pues hay 5,000 maestros, perfecto. ¿Qué les duele a los maestros? ¿Cuáles son los hábitos que tienen los maestros? Los maestros hacen la despensa o el mandado, como le decimos acá en el norte, o van al súper a hacer la despensa cada quincena. ¿Por qué? Pues porque les pagan por quincena. Pagan su casa sí una vez al mes y lo pagan el día último porque la quincena del 15 es para el mandado, para el súper. ¿Dónde se reúnen los maestros? No, pues los maestros se reúnen con otros maestros. Ok. ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo se divierten los maestros? ¿Cómo viven los maestros? ¿En qué sector? Porque los maestros incluso hay colonias en todas las ciudades donde son colonias donde viven puros maestros, colonias o sí, sectores privadas, áreas
Y entonces empiezo yo a perfilar a mis maestros. Es decir, ¿por qué los quiero perfilar? Porque necesito saber cuáles son sus hábitos, necesito saber qué es lo que quieren escuchar, necesito saber qué es lo que les duele, necesito saber cuáles son sus causas, para que yo una vez perfilándolos o conociéndolos, sea capaz de crear ideas o propuestas con las que ellos se identifiquen conmigo. Es decir, vamos al paso siguiente. Cuando yo conozco a mis electores, puedo entonces crear un mensaje que me conecte con ellos. Y ojo, el mensaje rector no es el eslogan de campaña. El mensaje rector es el párrafo o los párrafos que sostendrán toda la comunicación de la campaña. Es decir, es el párrafo que se convierte en el centro de la comunicación, donde es un párrafo con mucha sustancia, donde yo explico quién es mi candidato, por qué quiere ser candidato, por qué quiere ser alcalde y qué es lo que va a hacer por la ciudad. Es una carta de sueños, de intenciones, hasta cierto punto poética, donde yo diga quién soy, qué hago y qué espero del futuro. Cuando nosotros construimos el mensaje rector, es cuando se nos presenta, como en el caso de los objetivos, se nos muestran los posibles eslogan de campaña, se nos muestran los posibles hashtags, se nos muestran las líneas de comunicación. Por ejemplo, si yo soy un deportista y decido entrar a la opinión pública o a la competencia electoral, ¿cuál es una característica básica de los deportistas exitosos? La disciplina. Entonces, mi comunicación debiera de incluir una línea estratégica que hable de mi disciplina, que por mi disciplina he alcanzado mis metas y que esa misma disciplina la voy a llevar a la administración pública, que vamos a tener un presupuesto ordenado, que vamos a tener una ciudad ordenada, que vamos a tener un gobierno ordenado, que todo mundo va a respetar la ley porque yo soy la encarnación de la disciplina y conmigo se va a indisciplinar. ¿Se fijan? Que un atributo se convierte en una línea discursiva, se convierte en una línea narrativa, incluso se puede convertir en una política de gobierno. Disciplina financiera, disciplina fiscal, disciplina en los empleados, disciplina laboral, se puede transformar un hábito personal o un atributo personal, puede convertirse hasta en una política pública. Y es por eso que los mensajes rectores son fundamentales para poder desdoblar la comunicación. Ojo aquí, yo puse un apartado de comunicación interna porque para mí es bien importante que los mensajes rectores los conozcan todos. ¿Por qué? Porque luego te encuentras administraciones públicas donde nada más el alcalde sabe a dónde va y todos los demás no saben. Yo siempre llego al municipio, hago una reunión y les digo, a ver, tráiganme a todos los secretarios o todos los directores. Vamos a hacer un pequeño focus group. Y resulta que nadie sabe lo que el alcalde quiere, lo que el alcalde piensa, las prioridades, porque no se socializan los objetivos, no se socializan las estrategias. Es necesario que creemos departamentos de comunicación interna en la administración pública y en la campaña para que todo mundo sepa lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Con el mensaje, les decía, viene toda la línea discursiva, viene la línea de comunicación, se desdoblan los hashtags, los discursos, el tema de redes sociales, el eslogan, por supuesto. Ven que ya se empieza a aclarar el panorama. Ahora, ¿por qué primero el mensaje? Porque si yo ya tengo cuáles son los objetivos y yo ya sé qué voy a decir, qué tengo que hacer, ya está sumamente fácil diseñar una estrategia porque es como ya tengo el punto A y el punto C. Necesito encontrar el punto B que conecte a los dos. Es decir, retomamos el tema del deportista. ¿Cuál va a ser la estrategia?
Pues yo tengo que comunicar su disciplina. ¿Dónde lo voy a utilizar? Pues tengo que en redes sociales. ¿Y luego qué hago? Pues puedo hacer un video donde él esté haciendo ejercicio, donde pongo, si es reciente, pues debe haber un video donde esté recibiendo una medalla, donde esté recibiendo un trofeo, y entonces hago un speech con una voz en off que diga, la disciplina es la base del esfuerzo humano y con disciplina voy a gobernar mi estado, con disciplina voy a gobernar mi municipio y voy a hacer que esta disciplina se aplique en todas las áreas del gobierno. Y entonces construyes la narrativa y la estrategia es eso, el desdoblamiento de la narrativa. Aquí es donde yo voy a poner la disciplina como eje rector, donde yo voy a poner qué es lo que voy a hacer, 2 videos, 3 videos, 5 videos, 15 videos, 3 pautas, voy a pautarlo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte, es donde ya se vale comprarse el café de Starbucks y sentarse en una mesa y empezar a ser creativos. ¿Por qué? Porque ya sé a dónde voy. La pregunta que voy a hacer en esa mesa para la lluvia de ideas es, ¿cómo le voy a hacer para llegar a ese punto? Y entonces es donde empezamos nosotros a crear nuestras líneas. Esta estrategia como tal, esta parte es un esbozo de lo que voy a hacer, porque para mí, ¿dónde viene la estrategia como tal? En el plan de acción. La estrategia es, yo voy a describir cómo voy a llegar del punto A al punto B. Ahí lo escribo. Pero el plan de acción, y bueno, la estrategia está nutrida por una serie de tácticas, que es decir, pequeños pasos que nos acercan a nuestro objetivo. Y ese conjunto de pequeños pasos es a lo que llamamos estrategia. Es decir, la suma acumulada de todas mis acciones es a lo que llamamos estrategia. ¿Por qué? Porque es lo que nos va guiando paso a llegar a nuestro objetivo. Ahora, ¿cuándo realmente ya tenemos casi todo hecho? Cuando lo convertimos en un plan de acción. Y el plan de acción es uno de los retos más difíciles, porque en el plan de acción ahí es donde voy a poner todo mi empeño, porque voy a hacer un cronograma, porque voy a hacer un calendario temático o una agenda temática, porque voy a seleccionar los canales de distribución donde voy a hablar, es decir, voy a utilizar Facebook, Twitter, Instagram, periódicos locales, estatales, nacionales, portales, voceros, estructura territorial. O sea, ¿qué voy a hacer para que lo que puse en la estrategia del plan y que me lleve del punto A al punto B suceda? Es ya materializarlo. El plan de acción debe contener qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y quién lo va a hacer, quién es el responsable de ejecutarlo. Y aparte, en qué canales se va a publicar, cuándo se va a publicar y de qué vamos a hablar. Entonces, el plan de acción se convierte en el plan de trabajo, se convierte en la guía que nos va a ayudar a calendarizar nuestro trabajo, que nos va a permitir pasarle al equipo creativo toda la visión integral de lo que queremos, que nos va a permitir decirles, es por aquí, vas a usar Facebook, vas a usar Instagram, vas a usar TikTok, vas a usar esta revista, porque esta revista es una aliada importante, porque no nos va a costar, porque es gratis. Vamos a pintar estas bardas, vamos a hacer estas calcomanías. El plan de acción es la responsabilidad, es asignarle una responsabilidad a todos los miembros del equipo que te ayudarán a implementar y a desdoblar tu plan de marketing. Aquí es donde vas a concentrar todo digamos, lo que tiene que ver con la operatividad de tu plan.
Ya casi terminamos. Ahora, vamos. Una de las cosas que les dije cuando planteamos objetivos es que la primer condición que debe tener un objetivo es que sea medible. Si no es medible, yo no puedo llamarlo un objetivo. A veces, cuando hago ejercicios, cuando doy una capacitación yo, digamos, de forma integral, que la doy o la da mi equipo completo, siempre nos ponemos un ejercicio al final de las 1 o 2 días de clases, y ponemos un ejercicio al final solamente para definir si los conceptos fueron comprendidos. No es una evaluación. Y resulta que a veces me ponen en el objetivo, generar la percepción de liderazgo en la ciudad. Y luego yo les pregunto, bueno, ¿cómo medimos el liderazgo de una persona? ¿No? Entonces, probablemente, no digo que no, pero ¿qué te parece si lo cambiamos en convertir en un líder de opinión a nuestro candidato? ¿Cómo sabemos que es un líder de opinión? Bueno, pues porque ya desde ahí tenemos que ponerlo en programas de radio, de televisión, hacer un podcast, que escriba una columna. Entonces ahí ya es más realizable, ¿no? Lo podemos medir. Acuérdate, si tú planteas un objetivo, siempre tienes que pensar cómo lo vas a medir, porque esta es la última parte del proceso de la creación de un plan de marketing político. Las métricas, es decir, los indicadores. Y hay dos tipos de métricas que tenemos que tomar en cuenta, o dos tipos de métricas que existen. Uno, las métricas que yo llamo analytics, que son los números o los datos que te proveen las distintas plataformas digitales, que son números que tú no puedes modificar, que son números que tú no puedes cambiar o que tú no puedes reconfigurar. O sea, a ti te da, por ejemplo, Facebook te da el número de interacciones. Tú no puedes decir, no, yo ocupo el número de personas que le dieron like, que le dieron clic a la fotografía, o el número de personas que guardaron mi foto. Pues eso no te lo puede dar Facebook y tú no puedes hacer que te lo dé. Entonces, los analytics son indicadores que son fijos y que tú no tienes control sobre ellos. Hay otro tipo de métricas que son los KPIs o KPIs, que la traducción al español es indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño, eso sí los puedo inventar yo. Ojo cuando digo inventar. Yo no digo que inventes los resultados. Digo que tú creas el concepto. Yo, por ejemplo, en mi agencia, yo tengo todos los días me entregan un reporte de cuántos diseños hizo cada diseñador. ¿Por qué? Pues porque a mí me ayuda a ver el desempeño de mis diseñadores y al final del mes les digo, oye, mira, tal persona hizo 60 diseños y tú hiciste 20. No es justo el nivel de desempeño que se está mostrando, ¿no? Entonces, pero es un indicador que no está en ningún lado, que yo me inventé para poder medir la productividad. Así tú, en tu plan de marketing, podrás crear indicadores que te ayuden a saber si tu plan se está desenvolviendo de forma correcta o no. Entonces, los dos tipos de métricas que tenemos que tener son en base a nuestros objetivos. Un objetivo deliberado, por ejemplo, es si, no sé, vamos a poner un objetivo. Aumentar el número de seguidores en Instagram, porque pues no tenía Instagram y resulta que hay que abrirlo para la campaña. Bueno, pues entonces el indicador de desempeño de esto, pues tiene que ser el número de seguidores en Instagram. Si pasa un mes y tienes 100 seguidores, pues algo estás haciendo mal, algo no está fluyendo de la forma correcta, porque pues en un mes pasaste de 0 a 100, son muy pocos. ¿Qué estás haciendo mal? Entonces, las métricas nos ayudan a identificar si el trabajo que estamos llevando a cabo es correcto o no.
o si lo estamos haciendo bien o no. Ojo, hay veces que lo estamos haciendo bien, pero existen coyunturas políticas que nos obligan a cambiar la estrategia o a modificarla. Nunca tengas miedo de modificar una estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia, yo siempre les digo, como lo del que les decía el mensaje, la estrategia es un ente vivo que se tiene que ir adaptando. Ya no existen estas de que no, yo diseñé esta estrategia y con esta estrategia nos vamos a morir en la raya porque es la correcta. No, hoy la retroalimentación en cuanto a indicadores de desempeño o cuanto a las métricas nos dicen, para empezar las tenemos en tiempo real las de redes sociales. Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones muy rápido, nos ayuda a tomar decisiones fundamentales. Nacho, buena pregunta. ¿La estrategia debe modificarse según el panorama de la campaña? ¿Debe ajustarse? Sí. Y en el caso en el que no esté funcionando, hay que cambiarla. Pero es conscientes de que cambiar una estrategia a media campaña puede ser desastroso, puede ser perjudicial. Pero si resulta que ibas en el primer lugar y tus encuestas internas, no las que publican, porque luego a los políticos les encanta publicar encuestas que van en primer lugar, pero si tu encuesta real, se llama tracking diario, si tu tracking diario te está diciendo que empezaste con 10 puntos de ventaja y que hoy estás en tercer lugar, algo estás haciendo mal. Entonces, ¿necesitas modificar tu estrategia? Sí. Yo creo que la estrategia, yo no creo en que haya malas estrategias, yo creo que hay malos análisis. Si tu estrategia no está funcionando, mi primera sugerencia es vete a revisar tus análisis, vete a revisar tus encuestas, vete a revisar, ¿por qué? Porque algo viene mal desde la concepción. La primera recomendación es, si te ves en la necesidad de modificar tu estrategia, primero, antes de tomar la decisión de tu estrategia, vete a tu análisis. Revísalo, 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 revísalo. La película donde muestran cómo se les ocurrió Cambridge Analytica, que no recuerdo cómo se llama la película, es porque resulta que no podían hacer algo y no les salía como querían, y este tipo de Cambridge Analytica tenía un pequeño cuarto donde guardaban como las cosas del aseo y tenían unos estantes ahí, y se metió días y días y días ahí a pensar qué es lo que no salía mal, por qué las cosas no le salían bien, y estuvo días y días y días y días pensando hasta que encontró el detalle. Hay una frase muy famosa en la campaña de Bill Clinton, si no mal recuerdo, del estratega que incluso hay un libro que se llama Is the Economy Stupid? Que es la economía estúpido. El estratega de Bill Clinton en ese momento estaba en una recesión económica y ambos presidentes lo sabían, ambos candidatos lo sabían, mejor dicho. Y entonces el estratega de Bill Clinton pone como título en el pizarrón, It's the Economy Stupid, como un recordatorio para él, porque él ya sabía que la principal preocupación de los norteamericanos era la economía. Lo que no sabía era cómo desdoblar esto. ¿Qué pasó? Creo que fue contra George Bush, que George Bush se fue a la macroeconomía y Bill Clinton decidió, o el estratega de Bill Clinton sugiere que se enfocara en la microeconomía, es decir, en el problema grandotototote de la economía, explicárselo a los ciudadanos y explicar qué iban a hacer para que en su bolsillo las cosas cambiaran. Y esa fue la gran frase de la campaña, y hay un libro escrito de esto, de It's the Economy Stupid, donde muchas veces no hay malas estrategias, te repito, son malos los análisis.
si tú tienes que tomar una decisión, antes de que tomes la decisión de cambiar tu estrategia, te recomendaría regresa a la base, regresa a los análisis. Paola pregunta, ¿qué periodo se recomienda como máximo para un cambio de estrategia ya iniciada la campaña? Mira, yo no me gustaría que se quedaran con la idea de que Enrique Ávila les dijo que es bueno cambiar una estrategia a media campaña. No, no quiero que se queden con esa idea. Yo te cambiaría, Paola, mejor te diría que te recomiendo un periodo muy amplio de un muy buen análisis antes de que plantees una estrategia de campaña. Es mejor, yo siempre les digo, es mejor invertir, no perder, invertir el tiempo haciendo análisis que creando estrategias malas. Entonces mi sugerencia es invierte tiempo en el análisis, Ojo, la estrategia desde mi perspectiva, cuando yo hablo de modificar, no hablo de cambiarla, hablo de irla modificando. Ejemplo, yo tuve un cliente en el norte de México que él decía mucho, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Era su saludo. Entonces, yo en mi equipo creativo hay dos personas que son raperos, que ellos aprendieron a hacer jingles y sus videos porque les gusta el rap y el trap. Entonces ellos, a manera de chiste, un día en la oficina me dicen, mira, hicimos esta canción y es una canción que solo dice, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Pero es como un reggaetón mezclado, no dice otra cosa. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Entonces les digo, me parece buena idea, como una puntada, y la soltamos un domingo. Le pusimos imágenes de la campaña y resulta que la gente lo empezó a compartir y se viralizó porque el que ha habido en esas ciudades como un hola en otra ciudad o como un hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal? O un saludo muy, muy normal. Entonces la gente lo empezó a compartir muchísimo. Cuando yo te digo una modificación de la estrategia fue que empezamos a incluir ese pequeño minuto de reggaetón en muchos resúmenes de campaña, la gente lo pedía en los recorridos, hicimos un MP3, lo pasamos al equipo de giras y entonces el jingle no fue algo que planeamos desde el principio, no era parte de la estrategia, sin embargo vimos que funcionó de muy buena manera y terminó convirtiéndose en el jingle de la campaña. Terminamos ganando un premio por ese jingle. Entonces, a eso me refiero con modificación, que estés abierto a que puedas hacer ciertas modificaciones de tu estrategia, pero no a que la cambies por completo. Ojo, también, si de verdad es un desastre la estrategia, tienes que cambiarla. Pero yo creo y veo muy difícil que alguien pueda llegar a ser tan desastroso como para echarle a perder la campaña a alguien. Entonces, yo me refiero a que las modificaciones se van dando conforme vas viendo los resultados y obviamente conforme tienes experiencia vas dando resultados. Creo que ya está por aquí los camas. Me emocioné muchísimo platicando. Creo que nos faltan como 2 horas más de plática, pero la parte de las métricas es la última parte del proceso. Después solo te sugeriría, esto ya no es parte de la estrategia de marketing político. Yo siempre lo incluyo en mi clase, pero es agrega un proyecto financiero. De nada sirve hacer un plan si no le dices a tu cliente cuánto cuesta implementarlo. Como una sugerencia final, te diría que agregaras una hoja al menos de un proyecto financiero de cuánto va a costar aplicar esto. Tenía como 10 diapositivas más, pero creo que hemos llegado a la conclusión de la clase. Creo que cumplimos el objetivo de poder explicar cómo realizar un plan de marketing político. Voy a dejar mis redes sociales y mi número de teléfono si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quieran que abordemos de mejor manera. Con mucho gusto, con toda la confianza, estoy para servirles.
Excelente, Enrique, muchísimas gracias. Pues es parte de ser norteño que nos guste platicar tanto, ¿verdad? Sí, claro. No sería buen norteño, sino. Pues bueno, le doy muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y gracias a ti, Enrique, por todo el conocimiento del día de hoy. Ya envié tus redes sociales al grupo del seminario. Y recuerdo que el siguiente miércoles tenemos la clase 4 de estructuras digitales, la nueva revolución política con Ricardo Chong. Nos vemos aquí el siguiente miércoles a la misma hora. Bonita noche para todos. Saludos a todas y a Igualmente. todos. Buenas noches.